Bien, pues ya estamos entonces iniciando este, nuestra plática de hoy, nuestro tema de la semana. Digo hoy, pero en sí es la semana, ¿verdad? Bien, mientras estaremos dándole clic para revisar si alguien más entra al aula. Bueno, entonces, 3:10. Aquí hay que hacer un cambio todavía. Aquí dice del 3 de marzo al 9 de marzo, pero no es el 9 de marzo. Esto es para el 10 de marzo, el último día de, de recibir las tareas. 10 de marzo. Entonces aquí lo vamos a cambiar. Por ahora le cambio al aula F, luego le cambio a las demás aulas, pero comenzamos aquí. Entonces, del 8 de marzo al 10 de marzo va a ser el plazo que tienen ustedes para ir subiendo sus actividades, su actividad de aprendizaje de la semana. Bien, volvemos entonces al aula. El tema de esta semana, la número 8, se refiere a la administración pública. Ustedes saben que todo gobierno en nuestro país pues dura 6 años, desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, general Lázaro Cárdenas en adelante. Los presidentes tuvieron para gobernar 6 años, antes era de 4. Entonces, 6 años en lo que se refiere a la administración de los dineros públicos. Eso es lo que se le llama administración pública. En ese periodo de administración pública, pues tienen que manejar políticas de gobierno, que son las que determinado presidente y el equipo de gobierno tienen que establecer en un plan nacional de desarrollo, y a través de esa políticas de gobierno vienen a posterior las políticas públicas, que son cuando los ciudadanos, el pueblo participa para que el gobierno, sus políticas, las pueda modificar. Sin embargo, hay que decir que las políticas de gobierno son las que se establecen por la administración pública y no tienen por qué cambiar. Es decir, no todas las políticas del gobierno tienen que ser políticas públicas. Algunas son de gobierno porque es justamente lo que sostiene un plan de acción de determinada administración pública. Entonces, y esto es algo importante porque el presidente tiene sus atribuciones y es el poder ejecutivo, uno de los tres. También está el poder legislativo, que tiene las atribuciones, y el judicial, que igualmente las tiene. Entonces, en el caso concreto del ejecutivo, su administración es lo que rige la política en el país, y son entonces políticas de gobierno. Y son similares, en cierta forma, a las políticas de Estado. Una política de Estado es una forma en la que cualquier presidente se va a conducir, porque se ha establecido políticas que son para todos los presidentes, y entonces no las van a cambiar porque ya están también configuradas en la Constitución. Tendrían que hacerse cambios en la Constitución para poder cambiar una política de Estado. Entonces, tenemos políticas de Estado, que son las que rigen a los presidentes, políticas de gobierno que rigen en el pueblo, y políticas públicas, que son las que permiten la gobernabilidad en una nación.
es decir, la interacción entre pueblo y gobierno. Entonces, para este tema, hay que revisar cuáles son para cada administración pública, estamos hablando de sexenios, concretamente partiremos del sexenio de 1982 hasta el 2024, que es el más reciente. Claro, ya ustedes saben que comenzamos un nuevo sexenio con la presidenta Claudia Sheinbaum y es un gobierno de continuidad con la transformación en nuestro país. Ella le llama el segundo piso con la transformación. Entonces, esas políticas de gobierno son las que se establecen para cada administración pública y hay que revisarlas. Hay que ver de qué manera se conformó un gobierno en el país, qué políticas utilizó y cómo se benefició. De alguna manera, tiene que beneficiarse el pueblo. Evidentemente, ustedes ya saben que en los sexenios neoliberales, el que menos se benefició fue el pueblo, ya lo sabemos. Sin embargo, tenemos que decir que debieron haber trabajado para la nación mexicana, para el pueblo mexicano, aunque en la realidad poco o muy poco lo hicieron. Porque los cambios que plantearon en la Constitución fueron calculadamente como más de 400 cambios a la Constitución y ninguno de ellos fue a beneficio del pueblo. Ahora, desde López Obrador para acá, ya los cambios son, ahora sí que reformas a las reformas mal hechas y contrarias a el funcionamiento de un buen gobierno. Así que es el tema, ¿sí? Y tenemos que considerar que dentro de ese tema tenemos los subtemas de un modelo neoliberal en el mundo, lógicamente, y en México ese modelo liberal es muy similar a los efectos que tuvo el porfiriato. Por eso también se le conoce aquí en México como neoporfirista. Neoliberal en nuestro país también se equivale a decir neoporfirista. Entonces, ese modelo neoliberal tuvo su impacto en la... Ah, bueno, hay que decir las cosas. Neoliberal es algo internacional, no es nacional, es internacional. Entonces, ese modelo neoliberal tuvo un impacto en la administración pública del 82 hasta el 2018. Y ese impacto tiene el nombre, como ahí lo establece, de neoporfirista, porque esa es una forma de revisar, de expresar, de darse cuenta de cómo ese modelo se convirtió en algo similar al porfiriato, en el cual, así en forma muy simple, diríamos, se entregaron los bienes públicos de la nación a empresas extranjeras, de gobiernos extranjeros. Y bueno, el otro subtema va asociado, porque como es neoliberal, es neocapitalista, entonces el financierismo es una de las formas en las que se tuvo cierta dominación de los diferentes mercados de cada país, y el globalismo es la otra compañera del financierismo. Así que por eso aparece como subtema el financierismo y globalismo como dominación del mercado nacional. Y el otro subtema, el tercero que aparece aquí, es el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se establecen políticas de gobierno y se establecen políticas públicas. Entonces, son tres subtemas asociados entre sí, y este tercero, que se refiere al Plan Nacional de Desarrollo, implica justamente cómo cada administración pública planteó su plan. Hay que decirlo, el Plan Nacional de Desarrollo dejó de ser nacional desde que se asumieron hacia nuestro país, hacia nuestros gobiernos, las
las, las políticas neoliberales. Desde ahí empezó a considerarse que ya no era un plan nacional, ya era una implementación de lo que, son el programa de ajuste estructural del Banco Mundial y el financierismo a partir del Fondo Monetario Internacional. Entonces ya deja de ser nacional, se hace una implementación de algo externo, ya no se considera el desarrollo social, económico, ambiental a nivel nacional, sino ya se tiene otra forma de gobernar. Y las políticas de gobierno entonces son las que asumen políticas neoliberales del exterior. Y entonces las políticas públicas ya no pueden ser exactamente públicas con gobernabilidad. Por eso en esos periodos de esos gobiernos hubo mucha crisis social, mucha crisis económica, mucha crisis ambiental. Por esa razón no puede haber gobernabilidad. Bueno, avanzamos. Objetivos. Que el alumno, la alumna, analice y comprenda las acciones que tuvieron, ahora sí que, a bien hacer las administraciones del gobierno federal del 82 hasta el 2018. Son 6 sexenios, son 36 años, aplicando un modelo neoliberal extranjerizante en lugar de aplicar un plan, elaborar un plan nacional de desarrollo, un plan que revise las necesidades del pueblo, necesidades del gobierno en el desarrollo nacional. Siguiente objetivo, que identifiquen los impactos que ha tenido la globalización en el desarrollo de la industria y las empresas mexicanas. Y claro, también hay que decir en la industria pública nacional, porque pueden ser industrias mexicanas con capital particular o privado, o pueden ser industrias mexicanas de carácter social con capital público. ¿Sí? Esas son dos cuestiones. Lógicamente que la industria nacional de carácter social, esa no tiene lucro, esa es al servicio del pueblo. Ya hablamos de dos industrias, dos industrias que han quedado, y bueno, han quedado, pero han sido rescatadas. Estamos hablando de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Y desde luego hay que ver que en ese tiempo en que el pueblo mexicano tuvo prosperidad, más o menos del 40 al 80, 1940 al 1980, tuvo prosperidad y se generaron muchas empresas públicas, alrededor de 1080 empresas públicas, que a partir del gobierno liberal de Salinas de Gortari se empezaron a vender, se hicieron privadas, eran públicas, se hicieron privadas. Eso es algo indebido, es inmoral, es ilegal, pero los gobiernos, como tienen la posibilidad de modificar la ley, pues lo hacen para cumplir con esos propósitos que son ilegales e inmorales e inconstitucionales. Entonces, esos son los impactos, esas son lo que se hizo como impacto, ¿sí? Entonces, adicionalmente, también hay que decir que el permitir que entraran más industrias extranjeras tuvo una cierta diferencial de competitividad con desigualdad de condiciones. Las empresas norteamericanas, ellas tienen mucho apoyo del gobierno, el gobierno federal americano, claro, y entonces les permiten poder incorporarse a otros países con relativa facilidad, porque además los gobiernos emergentes, como en el caso de México,
les permite muchas facilidades para que ingresen en el país, se instalen, generen riqueza para ellos. Se supone que riqueza para nuestro país, lo cual pues no ha sido así. Hasta ahora, con López Obrador, con Claudio Sheinbaum, es que la riqueza se está generando en ambos sentidos, tanto para la empresa extranjera como para la nación, el pueblo, los trabajadores mexicanos. Entonces, cuando hablo de competitividad, me refiero a que hay una desigualdad en la paridad monetaria, la paridad cambiaria, y eso pues es otra cuestión que también desfavorece a la industria mexicana, porque si requiere algún tipo de insumo que viene del extranjero, pues le va a costar en dólares, y si el dólar tiene una paridad desigual, muy desigual, tan solo de 18 o 19 a 1, pues ya es una condición de desigualdad que el mismo gobierno no ha podido controlar. Inclusive, pues han tenido que considerar que el Banco Central, el Banco de México, sea un gobierno autónomo, que ya el gobierno federal no lo pueda, digamos, tener en su control. Tiene que ser un organismo autónomo. Así se ha realizado, cuando antes no era así. Bueno, entonces, para esta actividad que se llama línea de tiempo, aquí aparece línea de tiempo, ustedes van a revisar las instrucciones de la tarea, ahorita la vamos a ver, para que aseguren un buen cumplimiento de la actividad. Y la tarea entonces es hacer una línea de tiempo. Hay que hacer una investigación documental. Ya ustedes han avanzado en esto cuando revisamos la semana número 3, la número 5, han avanzado en esta investigación, ya tienen bastante referencia, lo he estado viendo en sus tareas. Y hay que seguir en la investigación los subtemas y los objetivos de la actividad. Y hay ligas que están en recursos para que ustedes puedan iniciar su investigación. Y en PDF, aquí en la plataforma, está un recurso de presentación y otro documento de lectura del tema que estamos trabajando. Y entonces podrían ustedes estar en esta sesión síncrona o revisar una grabación posteriormente que ya se termine la sesión síncrona. Así que esta actividad inicia hoy y vence el próximo lunes. Aquí no le cambié, déjeme hacer el cambio. El próximo lunes. Voy a ponerle el día lunes. Lunes. Correcto, ya quedó el cambio. Y siempre tómense el tiempo porque luego el reloj de la plataforma es diferente al de uno y puede cerrar antes. Bueno, como siempre, hay un video previo del tetramestre anterior. Luego lo voy a quitar para colocar el nuestro nuevo. Y aquí están los recursos de estudio. Todas estas son ligas. Son ligas. Cuando ustedes pongan en sus trabajos las referencias, no deben de poner así como está aquí. No. Ustedes deben de convertir esta liga en referencia. Es decir, toman ustedes la liga de Internet y la convierten en una referencia de formato APA. Por ejemplo, vamos a ver. Supongamos que yo aquí tengo voy a compartir esta pestaña de este documento. Supongamos que yo tengo la revisión de la primera de las ligas. Yo le doy clic y me abre la pestaña de la información de esta primera de las ligas. ¿Sí? Entonces yo tomo esta liga de aquí, la copio y la voy a colocar en mi documento
mi documento del texto que estoy realizando. Ah, es que este no es. Espérenme tantito, porque aquí me faltó sacar un documento. Aquí. Supongamos entonces que estoy trabajando yo un texto en esta página, en esta hoja, y yo tomo, quiero hacer la cita de esa fuente. Acá añadir fuente, es una página web, ¿sí? Es una página web, aquí estoy compartiéndolo a ustedes. Vamos a regresar. Decíamos, yo elijo formato APA, séptima edición. Añadir fuente de cita. Como es una página web, doy clic en sitio web y aquí voy a colocar la liga copiada de esa página. Entonces le doy en buscar y aquí aparece la referencia de esa página, la cual es esta. Esta es la página, ¿sí? Que abrí con la liga. Bueno, entonces ya que tengo mi documento de trabajo, donde estoy haciendo mi anotación para tener información y hacer mi trabajo de investigación, entonces le doy clic aquí en continuar y ya está la cita. Aquí aparece la cita. Supongamos que yo tomé una cierta sección de ese documento, por ejemplo, tomo esta y la voy a pegar en mi documento. En mi documento voy a pegarla y ahí está. Claro, toca analizarla, lo que escribí, voy a revisar lo que es, voy a quitarle lo que no me sirva, voy a adecuar el texto y ya, si ya lo que dejé, por ejemplo, que sea esto, bueno, entonces quito esto otro, dejo esto y aquí voy a colocar la cita y voy a pedirle, dándole clic aquí, que ponga la cita de lo que estoy utilizando de ese texto. Y ya quedó. Cuando termine mi trabajo de investigación, al final de cuentas, si fueron 5, 6, 7 diferentes citas, voy a pedirle que ahora inserte las referencias. Al final de la hoja va a hacerlo y ya cambia. Y aquí están entonces las referencias que, puedo ponerlo en español, referencias de lo que utilicé. Y ya quedó la cita. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece la página web, ¿sí? Vamos a marcarla en este fondo. Vamos a ver. Marcarla aquí para diferenciarla, por así decirlo, de la otra que tenemos acá, que es esta, ¿sí? Y entonces yo tomo esta página, esta liga. Estoy copiando la liga de la página donde revisé la información, que es esta, ¿sí? Aquí está la liga de esta página. Entonces, tomo esa liga y voy a pegar en el documento para que ustedes vean que es la misma. Ah, bueno, ya se cambió el color. Ahí está. Y voy a utilizar otra fuente para que se aprecie la diferencia. Si comparan ustedes, las ligas pues son las mismas, ¿sí? Ahí está. Son las mismas ligas. La que está en rojo son las que en automático cargó el documento cuando lo incluí las referencias de formato APA. Y ahora estoy mostrándoles cómo la liga que yo utilicé del documento que estoy usando para la información es la misma. Es decir, ustedes cuando vayan a poner sus referencias, no me pongan esta liga que tomaron del internet, ni tampoco me pongan estas mismas referencias de lo que son las páginas web, ¿no?
No, pues eso no sería la cita de referencia. Eso sería únicamente lo que yo les pongo a ustedes como ligas para estudio. Es decir, en lugar de yo dejarles, por ejemplo, aquí, debiera estar en todo caso em, escrito el, la, la liga, exactamente, debiera aparecer la liga de esta manera, ¿sí? Así como está aquí. Pero lo que yo hago es solicitar que la liga se convierta en el texto de la página. Por eso ustedes se encuentran de esta forma. Pero no es esto una referencia en APA. Solamente es una liga que debe de ser convertida en referencia a formato APA a través de seguir las indicaciones que nos marca el documento de Google Documents. Así es como quiero que ustedes lo hagan. ¿Sí? Entonces, repito, Maestro, mande. Adelante. la tarea pasada yo intenté hacerlo en formato APA y ahorita estoy de mi celular y no tengo dónde estar anotando para seguir los pasos. Voy a tratar de hacerlo al rato que llegue a mi casa, pero yo le he estado pasando, copiando la liga de donde paso las referencias. Casi la mayoría las hago de todas las aplicaciones que usted pasa. Pero si no puedo en formato APA, está bien así como se las he estado compartiendo hasta el día de hoy. Pues no está bien, por eso les estoy diciendo que deben de convertir, esta es una liga, deben de convertirla en referencia. Y eso lo pueden hacer en la hoja de documents de Google. Les acabo de explicar. Entonces, va a quedar en el video de esta sesión esta, esta información. Entonces, con calma, más tarde la puedes revisar. Ok, Tienes, sí sí. tienes, sí tienes Soy Edith Martínez. Soy ¿mande? Edith Martínez. Edith, Edith Martínez. Sí tienes Google, ¿verdad? Tienes Sí, liga, tienes correo de Gmail. sí, sí tengo. Entonces debes de tener la opción de entrar a Documents de Google y en Documents de Google puedes hacer perfectamente uso de esta sección que se llama herramientas, esta pestaña, le Ok, pides citas sí, y entonces en citas buscas que tenga APA, séptima edición, añadir fuente de cita y ahí le buscas aquí donde dice sitio web, copias la URL aquí, ¿sí? Das clic en buscar y ya te manda la referencia convertida de una liga a una referencia. Esa sería la ok, forma. ok. Si no, como quiera al rato checo el video donde explica usted los pasos. Sí, claro. Sería Ujú. conveniente que lo pudieras revisar. Sí, Muy bien, gracias, maestro. al contrario. Entonces ya quedó comentado esta cuestión y seguimos revisando la información que está en el aula. Todos son recursos que se pueden utilizar para hacer su investigación y tener ya información para hacer su línea de tiempo. Como son administraciones públicas, lo más lógico es que ustedes van a encontrar, van a tener que colocar la información sexenio por sexenio, claro, considerando tanto el sexenio de año a año como al expresidente en turno o presidente en su momento. ¿Sí? Sería una forma de hacer su línea de tiempo. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿Sí? disculpe que le Adelante. interrumpa. ¿Sí? Por ejemplo, si utilizamos de repente para hacer nuestro trabajo los documentos que nos manda, por ejemplo, presentación semana 8 o documento de lectura, ¿cómo lo hacemos para ponerlo la referencia en formato APA? Es buena pregunta, déjame revisar. Es que ahí es donde tengo duda. Y también del foro de la tarea pasada, se me pasó ponerlo en formato APA, lo puse normal Ajá. y ya no lo pude Bien, modificar. voy a intentar, la opción de, de ese documento que me platicas de lectura.
Ok, citar manualmente. Ujú. En este caso, yo puse en esta hoja de Google, puse la liga. Vamos a ver si me permite esta forma. Selecciono una opción. Sitio web. No, no tiene esta opción, entonces no sería así. Sería sitio web, URL, y aquí estaría. Si aquí le damos clic en buscar y dice que no hay resultados, entonces hay que hacerlo aquí manualmente. Y ya entonces colocamos aquí en autor, evidentemente que el autor sería yo, pondría entonces mi nombre, ¿sí? Y luego apellidos. Son dos iguales los apellidos míos, ¿sí? Y le daríamos el nombre del título, que es documento de lectura, semana 8, por ejemplo, ¿sí? Así le escribiríamos, ¿sí? Documento, porque así los tenemos, así los tengo, así los tengo redactados para que ustedes lo puedan revisar fácilmente. Sitio web, pues no tiene sitio web. En todo caso, podríamos, no tiene sitio web. La URL, pues ahí está, ya la han visto antes. Día de publicación, no hace falta ponerlo, solamente el año, creo que fue en el 2024. Y el caso de la consulta, pongamos que sea el día de hoy, 3 de marzo del 2025. Y entonces ya le dan a ustedes aquí. Y ahí aparece el dato, lo vamos a colocar aquí como referencia. Una referencia. Y entonces ya aparece la referencia como tal. Aquí ya está, ¿sí? Y claro, tenemos la liga de donde está el documento en la, en el, en la, en la, en el, en la página del aula. Entonces, se me ocurre que pudiéramos entonces considerar que al estar en el aula, el documento, podríamos poner aquí en todo caso sitio web. Ajá. Aquí podríamos poner en todo caso sitio web. Y pondríamos Universidad Ciudadana de Nuevo León, puesto que está en esa página, en esa página, Entonces vamos a ver cómo cambia la referencia, ¿sí? Vamos a ver. Ya la modificó. Aquí está. Ya modificó. Esta es la nueva y esta es la anterior, ¿sí? Aquí se dan cuenta que no está la universidad. Entonces esta la podemos borrar de aquí y nos queda nada más en donde tenemos la de la universidad, ¿sí? Porque es la referencia que tienen ustedes. Tiene como referencia su aula, ¿sí? Ok, entonces quedaría así, una Sí, forma de hacerlo. ok. ¿Sí? Sí, igual Bueno, eso también se puede hacer en Word, ¿verdad? Normal. sí, también, está Ok. bien. Yo no Gracias. utilizo Word, entonces no tengo cómo explicarles en Sí. el formato Word. Ujú. Por eso lo explico en este formato de documents. Ok. Sí, muchas gracias, profe. De nada.
Bueno, entonces continuamos. Estábamos aquí en recursos de estudio y está un documento de presentación. Tiene información que les puede servir y está el otro, el documento de lectura. Pero vamos a analizar la tarea propiamente. Vamos a ver cómo cómo están dadas las indicaciones para hacer la tarea. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está. Ya ustedes, ya hablamos ahorita, nosotros ya hablamos el tema, ya hablamos los subtemas, ya hablamos los objetivos, ya lo dijimos. Ya lo dijimos y ya también vimos los requisitos. Hasta aquí ya leímos nosotros, todo lo anterior ya está revisado en el aula. ¿Qué sigue? Revisar lo que es la descripción de la tarea propiamente. Ya agrandé un poco la página. Y entonces tenemos que la descripción de la tarea es elaborar una línea de tiempo que va a estar basada en un resumen que harán ustedes de investigación documental en Internet. No tienen que ponerme como tarea el resumen propiamente, ¿sí? Sino integrar ese resumen en lo que sería la introducción del tema. Ahorita lo explicamos. Entonces, hay que hacer un resumen, hay que hacer una investigación documental en Internet, hay que integrar un resumen que les sirva a ustedes con información que van a colocar concretamente en línea de tiempo. Y esa línea de tiempo va a integrar los datos que son relevantes de los 3 subtemas. Así que va a servirnos de base para cumplir con los objetivos del tema. Aquí aparece el nombre del tema, ya lo hemos señalado. Administración pública y políticas de gobierno. Entonces, instrucciones para la entrega de la tarea y criterios que deben seguirse para hacer un buen trabajo. Como es una tarea entregable, hay que hacer una portada. Ya ustedes lo han hecho varias veces. Siempre el nombre de la institución, la universidad, carrera que cursan, el escudo de la universidad, su nombre, su matrícula, el nombre mío, tutor, la asignatura que están cursando, el aula en la que están inscritos, el tema de la semana y la actividad, línea de tiempo, lugar y fecha donde están ustedes radicando y que hacen el trabajo. Luego viene ya la introducción. En la introducción, ustedes van a escribir los aspectos que son relevantes del tema, que tiene 3 subtemas. Hay conceptos que son importantes, que son clave, pues hay que escribirlos, hay que definirlos. Como son cosas históricas, hay muchos datos de interés general, de situaciones históricas importantes, hay que escribirlas en la introducción. Y siempre todo esto que estamos hablando de escribir, de redactar, debe ser con base en un entendimiento que ya están logrando a partir de la investigación y de hacer el resumen. Así que esa introducción debe tener en su mayoría palabras propias, pero como digo, siempre se pueden poner copias textuales también de alguna información histórica que es importante, no se puede estar inventando nada, se puede citar tal cual, pero siempre tratar de que la hilación de la introducción tenga su propio entendimiento que van adquiriendo a través del aprendizaje del tema. Y bueno, en la instrucción hay que incluir, traten de hacerlo siempre, los objetivos de la actividad. Eso sí no les cuesta nada, porque los objetivos pues, ya están ahí escritos, es copiar y pegar, ¿sí? No hay por qué omitirlos. Y comentar la importancia que van teniendo para cada quien esos objetivos, porque los objetivos siempre se van cumpliendo conforme se avanza en la investigación y en el tema, siempre. Es parte de el cumplir los objetivos. Y bueno, ya ahí queda lo que es la introducción. Lógicamente que voy a brincarme un poquito el tema, pero lógicamente que cuando la introducción implica un aprendizaje logrado, en las conclusiones es evidente
que se va a remarcar eso mismo, pero me regreso ahora al desarrollo. El desarrollo, pues por lógica, tiene que ser una línea de tiempo, ¿sí? Ya dijimos, hay que hacer la investigación de los 6 sexenios que son concretamente neoliberales, el sexenio de López Obrador, que es nacionalista, y el de Claudia Sheinbaum, que es nacionalista. Claro, el de Claudia Sheinbaum apenas tiene, ¿qué? 4 meses, si no me equivoco. A ver, es octubre, noviembre, diciembre, enero. Ya 5 meses, 5 meses, se va el tiempo rápido. Y ya salió, por cierto, ya salió el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno de Claudia Sheinbaum. Ya también ya salió, ya cuentan con él. Entonces lo pueden ocupar como parte de la línea de tiempo porque necesitamos incluirla. No podemos omitirla ni negarla. Es de lo más importante que tenemos en nuestro tiempo actual. ¿Sí? Esta presidencia de Claudia Sheinbaum, y es fundamental para todos los mexicanos lo que está haciendo porque sí es una continuidad, pero con cambio. Es decir, hay cosas nuevas, distintas, de acuerdo con sus políticas de gobierno, tal como lo dije al principio, políticas de gobierno, sin olvidar que tienen que ser políticas públicas que sirvan a la gente. Eso es muy importante. Y claro, como presidenta que es, debe de seguir también políticas de Estado, de las que no se puede mover, no se debe de mover, porque son las que las mantienen firmes, sobre todo lo que es internacional. Ahí es importante que las políticas de Estado se mantengan tal cual. Bueno, entonces, ya dijimos, línea de tiempo, previamente su resumen de lo que es su investigación documental con los subtemas y objetivos. Bueno, la línea de tiempo, lo largo que pueda tener la línea de tiempo va a depender del análisis. ¿Okay? No se preocupen por... Ustedes pueden hacer algo muy, muy concreto de línea de tiempo, pero en el texto pueden ustedes colocar más información de cada sexenio que sea relevante. Hay que tener cuidado porque he observado que el gobierno de Calderón tuvo ciertas redacciones de sus acciones de gobierno que dan la idea de que fue un buen gobierno. Sabemos que no, pero dan esa idea. Entonces, hay que tener esa precaución porque si escribimos tal cual encontramos, sin ser críticos de lo que se redactó para favorecer su gobierno, pues vamos a caer en esa mentira, ¿sí? Hay que ser críticos, hay que ser analíticos y utilizar la información y verificarla, ¿sí? No copiar y tal cual pegarla. Hay que verificar las informaciones. Entonces, ese análisis que ustedes van a hacer, pues debe de circunscribirse al periodo que estamos hablando. Bueno, aquí ya no le puse lo dije ahorita, pero no se los escribí. Déjenme hacer el cambio, ¿sí? Porque no puedo yo, no debo yo, omitir lo que acabo de decirles, en palabras, ¿sí? Circunscribirse el periodo 80 al 2024, coma, e incluir, incluir el actual, no, la actual administración -2030, ¿sí? Y en en ese periodo, ¿sí? Hubo 6 sexenios neoliberales y un sexenio, un gobierno nacionalista. Aprovecho para cambiar aquí el día 10 de una buena vez, aprovechando, ya que estamos aquí.
Y ahora sí, regresamos al texto de la tarea. Vamos a ver. Ajá, aquí estamos. Bueno, vuelvo a colocarme donde estábamos revisando. Aquí ya quedó escrito. Entonces, la línea de tiempo va a depender de su análisis. Debe de circunscribirse al periodo 82-2024 e incluir la actual administración 2005-2030, diciendo que hay seis sexenios liberales que fueron subordinados y otro que fue nacionalista y soberano. Fíjese bien lo que está aquí detallado, que es neoliberales subordinados a políticas internacionales, y el último, el de López Obrador, que fue nacionalista y que fue soberano, ¿sí? Soberano. La nación manda, el pueblo manda. En México, el pueblo manda ahora. Tanto con López Obrador como con Claudio Sheinbaum, el pueblo manda. Por eso se habla de nacionalista y soberano. Bueno, seguimos. Conclusiones. Al finalizar la investigación documental, ¿sí?, van a redactar con sus palabras su aprendizaje que lograron en la actividad y la significación que tiene para cada quien la información que revisaron. Y ya queda terminada la tarea. Entonces, el archivo que van ustedes a mandarme, deben denominarlo de esta manera: actividad 8, guión bajo, su número de matrícula, guión bajo, y las iniciales de sus nombres, todos iniciales, ¿sí? Aquí puse uno que sería actividad 8, guión bajo, 66610, guión bajo, RRR. Ya que está esto terminado, entonces su archivo lo suben a la plataforma. Bueno, me equivoco al decírselos. Para subir el archivo a la plataforma, antes ese archivo debe convertirse a formato PDF. Ya como PDF, ahora sí, ya suben a la plataforma ese documento. Entonces, ustedes me envían un documento en PDF que va a tener como nombre su actividad, su matrícula, sus iniciales, ¿sí? Y va a decir aquí PDF. Bueno, y aquí una vez más se ponen las ligas, ustedes pueden utilizar. Aquí no le he cambiado. Esto va a vencer el lunes 10 de marzo. Aquí le vamos a colocar, porque todo debe de coincidir. Siempre es importante que todo coincida para que no haya dudas. Porque en un día va a decir domingo y en otro lunes. No puede ser, ¿sí? Para los grupos G, H y J, aún no les he modificado esto que están ustedes aquí viendo. Lo voy a hacer en cuanto acabe la clase, ¿sí? Aún va a aparecer para ustedes que es domingo, pero no, ya es lunes. En este trimestre nos solicitaron que las tareas se cierren los días lunes. Antes cerrábamos el día domingo. Este trimestre están implementando que cerremos los días lunes. Por eso ustedes pueden ver que yo tengo que cambiar las fechas, dado que yo ya tengo construido todo, ¿sí? Y debo de ir cambiando las fechas. Pero no hay ningún inconveniente. Ustedes ya saben que lo voy a ir haciendo y va a aparecer lo que es correcto. Lunes 10 de marzo. Y así van a ir siendo los lunes. Bueno, aquí terminamos la explicación de la tarea y les voy a mostrar nada más una cierta información de lo que es la presentación. Por ejemplo, en la presentación de PowerPoint aparece en un principio en las diapositivas esto que se llama programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial. Y claro, como es un banco de carácter mundial, sus programas son aplicables a todos los países cuya economía sea de un país subdesarrollado y con la
pretensión de que sea un país con una economía emergente. Dicen emergente, pues porque va a ser notoria, porque va a tener algunos cambios que pudieran ser importantes y favorables, pero la pregunta es, ¿importantes para quién? ¿Favorables para quiénes? ¿Sí? No es hablar así en términos generales, no siempre es algo, es algo más bien encubierto, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Chequenle aquí. El Banco Mundial, planteó que esta instrumentación de estos programas de ajuste estructural que se aplicaba en muchos países llamados emergentes deben tener estos elementos. Vamos a ver qué elementos. Promoción del crecimiento de ese país. Para empezar, crecimiento, no desarrollo. Promoción del crecimiento tiene que estar orientado hacia el exterior, es decir, hacia los países que van a llevar sus empresas, van a llevar su capital a esos emergentes y ahí se va a instalar cierta industria. Lógicamente que esa industria va a tener a la gente de ese otro país como maquiladoras. ¿Sí? Toda la riqueza económica de una industria, de una empresa, va a depender mucho de la tecnología que utilice, que implemente. Y la tecnología, mientras no se la pase al país, a la gente, a la nación, al gobierno de donde trabajan, sigue siendo propia. Entonces, toda la tecnología es de la empresa y del país de donde viene la inversión. Así que todo lo que se crezca en un país emergente, en este caso México, tiene que estar orientado hacia el exterior. Siguiente punto, dice la expansión del papel del sector privado tiene que convertirse en una fuerza impulsora de un proceso de crecimiento, pero orientado hacia el exterior. Es decir, ya el sector privado va a ser la fuerza principal del progreso económico. Pero cuando el progreso es no para todos, sino para unos cuantos, en realidad es retroceso porque no hay justicia. Así que el crecimiento orientado hacia afuera y el sector privado como la fuerza importante va a significar empresas lucrativas. Cuando en nuestro país el papel del sector privado era pues importante, pero era más importante el sector público. Por esa razón, había muchas empresas públicas mexicanas promotoras del crecimiento nacional, lo cual se detuvo al tener que implementar estas políticas de ajuste estructural del Banco Mundial. Bueno, siguiente punto. Eliminar las barreras regulatorias para que pudiera entrar capital internacional a nuestro país. Antes de estos años, en nuestro país no se permitía la entrada de dinero extranjero a hacerse inversiones en algún tipo de actividad pública. No, para nada. Era un gobierno nacionalista. Sí pedía prestado, sí, 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 claro. Pedía prestado y se endeudaban, sí, claro. Pero no se permitía entrada de capital en inversiones públicas. Claro, el Banco Mundial pidió que quiten esas barreras para que pueda entrar el capital internacional, ser la fuerza impulsora del crecimiento y un crecimiento orientado hacia afuera. Entonces, en consecuencia, había que disminuir el papel económico del Estado, hacer mayor el papel del sector privado y quitar el papel económico del Estado. Y junto con esa disminución del papel económico del Estado, pues había que eliminar también las regulaciones que se imponían desde el Estado mismo a las empresas extranjeras. Y también
eliminar regulaciones y reestructurar los mercados laborales internos. Es decir, todas las ganancias sindicales que había para los diferentes sindicatos en nuestro país tenían que ser eliminadas las regulaciones y reestructurarse. Ustedes posiblemente estén como acostumbrados a que trabajan 8 horas diarias, 6 días, y lo ven normal. Pero esto no era así. Esto era 8 horas diarias, 5 días. Entonces, los cambios que se hicieron ahora se están volviendo a regresar. El gobierno federal de López Obrador y de Claudia Sheinbaum están buscando que se regrese a la semana de 8 horas. Pero, y no que sean 40 horas y que te hagan trabajar más de 10 horas en un turno. No, deben de ser 8 horas, que es lo más sanamente posible. Así que todas las estructuraciones nuevas que hicieron en los mercados laborales mexicanos han sido para beneficio de las industrias y las empresas, que son concretamente, han sido pues expoliadoras de los trabajadores. Y como los gobiernos liberales abrieron las puertas llamando la inversión, considerando que lo más valioso de nuestro país era su gente, pero gente que podía ganar poco y muy poco haciendo mucho, eso hacía atractivo y por esa razón nunca incrementaron el salario mínimo ni los salarios profesionales, los dejaban muy bajos. Así que no se pensaba en un desarrollo social, sino un crecimiento económico de las empresas. Y en la siguiente diapositiva se señalan, en esta y la que sigue, se señalan 10 diferentes cuestiones que se denominan consenso de Washington, que tenían que aplicarse para cada país si quería créditos. ¿Quieres crédito y que puedas seguir manteniendo tu gobierno? Porque es una cuestión interesante. Los presidentes, por ejemplo, hablamos de la Madrid hasta Peña Nieto, pues todos querían gobernar, todos tenían que hacerlo y pues tenían que solicitar siempre créditos para poder hacer su mandato presidencial y ejecutar las políticas de gobierno que tenían consideradas realizar, pero siempre siguiendo estas cuestiones neoliberales. Entonces, pues necesitaban tener ingreso porque no les alcanzaba con el ingreso que nuestro país tenía, que es bastante dinero. Son 10 billones anuales de pesos, 10 billones de pesos anuales. Y es bastante dinero. Lo que pasaba es que el gobierno de esos años, o los gobiernos de esos años, tenían mucha carga económica dentro del gobierno. Es decir, eran gobiernos muy costosos, con mucha burocracia, pero no se fijen ustedes en que había muchos trabajadores del gobierno, no, sino que los puestos altos, los mandos altos, directivos, estaban haciendo un aprovechamiento en extenso del dinero público. Y eso no está bien. Ahora, con López Obrador, con los cambios que hubo, el gobierno se hizo menos extenso, menos cargos públicos de altos ingresos y los trabajadores siguen siendo los mismos o podían incluso contratarse más, pero no se daban ya los salarios que se tenían antes. Para empezar, el presidente se puso su salario a la mitad del de Peña Nieto y en adelante todos tenían que ganar menos que el presidente, pero el Poder Judicial nunca quiso hacer caso y siempre ganaron por encima del presidente. Bueno, eso se terminó. Sin embargo, lo que quiero señalarles es que los gobiernos siempre fueron muy costosos
López Obrador y Sheinbaum también tienen un gobierno que se basa en una política de austeridad republicana, es decir, un gobierno austero que no gaste mucho en su trabajo para beneficio de la gente, sino que gaste más en programas sociales que benefician a todos. Ustedes eso lo revisaron la semana número 3, vieron cuáles eran los programas sociales y observaron justamente cómo se beneficia a la gente con gobiernos nacionalistas y soberanos. Entonces, el asunto de que el presidente López Obrador les dijo al Fondo Monetario Internacional que no iba a aceptar nuevos créditos. Lo que ya se había requerido de créditos, hasta ahí. Entonces, el gobierno de López Obrador nunca utilizó un dinero de financiamiento externo. Todo lo que se hizo en nuestro país en su gobierno fue con dinero propio, dinero que se logró juntar de los impuestos. Y muchos que no pagaron impuestos lo tuvieron que hacer, porque eso es lo correcto, lo moral y lo legal. Así que todo el dinero que se tiene en nuestro país se utilizó para crear empresas nuevas, empresas públicas nuevas que están para servir al público, a la nación. Y se reestructuró Pemex y se reestructuró la CFE y están de lo mejor otra vez. Así es que son gobiernos nacionalistas que tienen políticas de gobierno soberanas, nacionalistas y políticas públicas también nacionalistas para servir a la gente. Entonces son la diferencia entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos nacionalistas. Ustedes ya lo revisaron la semana número en el foro de la semana número 1, ustedes lo pudieron observar y así lo escribieron en sus foros. Bueno, cerramos hasta aquí nuestro análisis de la semana. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo escuchamos. Comentario o pregunta que quieran ustedes hacer. Profe. Mande. Entonces, en la línea del tiempo, pues vamos a poner desde 1982 hasta 2030, ¿verdad? Entonces, vamos a poner una pequeña descripción de cada gobierno, ¿no? Sí. De cada sexenio, nada más sería eso. Sí, claro, eso sería como línea de tiempo. Ya la investigación que van a hacer va a ser más extensa y la pueden incluir en su desarrollo como un resumen, ¿sí? La pueden incluir, porque vale la pena incluirla, o sea, haberlo investigado, haberlo conocido y no transmitir la información en un documento, pues como que no. Entonces sí es conveniente que hagan su documento resumen y lo agreguen a la línea de tiempo. La línea de tiempo es lo fundamental, esa es exactamente la tarea, pero el agregado del texto de investigación vale la pena que también lo incluyan. Ok, gracias. Sí. Profe, Adelante. de lo que decía al inicio de los gobiernos es, bueno, a mí se me figura que es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita con Estados Unidos y creo que es Israel o algo así, que no, con el que está peleando con Rusia, no me acuerdo del nombre del país. Ucrania. El de Ucrania. Ucrania, sí, Sí. que se pelearon porque no querían ceder tierras. Ah, ¿Es algo así? Bueno, fíjate que esa guerra de Ucrania contra Rusia fue, pues sí, todas las guerras internacionales, lógicamente, son promovidas desde algún gobierno en turno de los Estados Unidos. Y bueno, le tocó a Biden, Joe Biden, le tocó promover ese apoyo a Ucrania. Pero Rusia no quería ceder Ucrania porque Ucrania quería pasarse a la OTAN y no era conveniente para los rusos tener un país vecino que es de su propia estirpe, de su propia civilización, de su propia origen étnico y político, tenerlo como un país rival.
Por eso no permitió que Ucrania se incorporara a la OTAN. Y entonces, pues, le planteó al presidente de Ucrania que no lo hiciera. Y él buscó el apoyo de Estados Unidos, se lo dieron. Y ustedes saben que todas las guerras implican un costo económico, un costo civil, un costo militar. Pero lo económico es lo que les va a significar, a final de cuentas, la retribución. Entonces ahora lo que les piden es que paguen. Ya perdieron la guerra, ahora tienen que pagar los costos de la guerra. Y la guerra la financió el gobierno americano en una gran medida y ahora quiere que les paguen con las tierras raras que posee Ucrania. Ucrania es un país que tiene muchísimas riquezas naturales y es un país que era un gran productor de granos y de gas, de granos para alimentar a muchos países. México era un país dependiente de Ucrania de granos de trigo o de trigo. Por esa razón, se acordarán ustedes que en el tiempo de 2000, ¿qué fue? 2020, me parece, se encareció por acá mucho la harina de trigo. ¿Alguien se acuerda de ese dato? ¿Cuánto costaba la harina de trigo? Inclusive aquí en Monterrey está la harinera Selecta. Pues el precio estaba carísimo. Llegó a estar el kilo de harina de trigo en 30 pesos, cuando costaba 12, 15, a veces 10 en oferta, a 30 pesos el kilo. Todo por la guerra y los costos que tiene cuando un país deja de producir, pues se encarecen las cosas. Y como México estaba dependiendo del trigo de Ucrania, pues se dificultó la adquisición de la mercancía y se encarecieron. Pero nuestro país está siendo gobernado con nacionalismo y se está ayudando a los productores de alimentos de nuestro país con lo que es fertilizantes sin costo. Entonces ahora la gente produce más, produce mejor, tienen apoyo institucional, apoyo gubernamental, apoyo económico, apoyo de insumos y también el apoyo tecnológico de ingenieros agrónomos y no les cuesta. Es un apoyo importante. Entonces hay una subvención muy buena que mucho tiempo se dejó de aplicar y decían los políticos de ese entonces neoliberales que no se debía apoyar al campo porque la gente era floja. Entonces apoyarlos era fomentar la flojera. Pero eso es falso. Y además de eso, la empresa mexicana pública, Fertimex, la hicieron privada y cuando no pudieron sostenerla, vendieron la empresa de nuevo al gobierno, al de Peña Nieto. Y no solamente eso, sino que hicieron una reventa carísima, costosísima. Cuando era chatarra, la cotizaron en dinero mucho, mucho más cara de lo que realmente valía. Así es que cuando entró el observador, pues ya se había denunciado eso, siguió simplemente el curso de la denuncia, de la demanda, y ya el dueño de esa empresa pues quedó encarcelado y tuvo que devolver una parte de lo que le pagaron en exceso, en exceso. Y ahora ya otra vez Pemex está solventando la producción de fertilizantes mexicanos. Inclusive en Poza Rica, Veracruz, bueno, cerca de Poza Rica, Veracruz, van a volver a hacer una nueva planta para generar fertilizantes de parte de Pemex y seguir apoyando al campo, realmente apoyando al campo como debe ser. Por eso es importante que ustedes observen cómo han sido las políticas de gobierno en sexenios anteriores y cómo tenemos ya un sexenio de progreso realmente. Estamos con el segundo sexenio de progreso. Llevamos uno y que está con todo, la verdad. Bueno, los dejo ahora a ustedes hablar. Coméntenme o pregunten lo que tengan de inquietud o de duda.
o un comentario que quieran hacer. Bien, entonces podríamos cerrar la plática y nos veríamos el próximo lunes, ¿sí? A la misma hora, 7 de la tarde, ¿sí? Yo seguiré calificando sus tareas para que tengan todos sus números en orden. Entonces me despido, nos estamos viendo el próximo lunes, que va a ser, ¿qué? 10 de marzo, ¿vale? Muchas gracias, maestro. Bueno, A ustedes. gracias, maestro. Profe. Buenas Ustedes, noches. Mañana, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta el profe. próximo Buenas lunes. noches. Buenas noches. Profe, Mande. nomás se me había olvidado comentarle, es